El examen físico completo tiene muchos aspectos a tener presentes y generalmente se divide en general, regional y por sistemas. Bienvenidos a Medical Trainer. Yo soy el doctor Javier Oliva, especialista en cirugía general. Hoy iniciaremos con el examen físico general, el cual también se subdivide en la exploración de diferentes aspectos, como son la marcha, el biotipo, la actitud y la facie, la talla, el peso y la temperatura, la piel, mucosas y faneras, el tejido celular subcutáneo y el panículo adiposo. Aclaro que es cómo se explora, porque las alteraciones que se encontrarán en cada uno de estos serán temas de videos diferentes e independientes. Iniciemos con la marcha. Desde el primer encuentro debemos de impresionar al paciente y debemos observar los detalles que por separado o en su conjunto nos pueden permitir arribar a determinadas conclusiones. Uno de los primeros datos que recogemos por la inspección es si el paciente deambula más o menos libremente, o si por el contrario está limitado en un mayor o menor grado u obligado a permanecer en una posición, ya sea esta sentado o en la cama. De aquí deriva entonces el decúbito obligado, que es cuando el paciente no puede por sí mismo abandonar el decúbito. En el caso de que deambule, debemos de observar los movimientos desde su entrada en la habitación, para evaluar los movimientos groseros de la marcha y la postura. Tenemos que evaluar además si la persona experimenta dificultad o dolor cuando se para, se sienta o para realizar algún movimiento específico, para después poder realizar un examen físico específico del área afectada. Aquí te dejo un video sobre la semiología del dolor, utilizando el método Alicia Fredusa, para que realices una correcta historia clínica. También debe precisarse si existen movimientos anormales que puedan indicar algún grado de disfunción, como pueden ser tics, temblores, espasticidad, entre muchos otros aspectos. Debemos pedir a la persona que camine para determinar la función motora de movimientos groseros, que sería en sí la marcha, la postura y la estancia, y la amplitud de los movimientos de las articulaciones usadas para caminar. La marcha normal es suave, acompañado de un balanceo simétrico de los brazos. El talón debe tocar gentilmente el suelo con la rodilla extendida y el paso debe entonces transferirse armónicamente a lo largo del pie hacia el metatarso. Y con la otra rodilla ligeramente flexionada, el pie debe levantarse del suelo. Los movimientos al caminar deben ser coordinados y fluidos. Entre las marchas patológicas están la marcha guadañante del hemipléjico o la marcha del parkinsoniano. Déjame saber en los comentarios si quieres un video específico sobre marchas patológicas. A través de la inspección vamos a definir también el biotipo o el hábito externo. Si observamos con atención la conformación corporal o hábito externo de los individuos, comprobaremos que pueden separarse en tres grandes grupos. Uno presenta por lo general poca estatura, son más bien gruesos y corpulentos, tienen el cuello corto, el tórax ancho, y el ángulo costal en epigastrio es muy abierto, es decir, mayor de 90 grados, con una musculatura bien desarrollada y extremidades relativamente pequeñas. Estos son los conocidos como brevilíneos, también denominados megalosplénicos, pícnicos o hiperesténicos, diferentes nombres para lo mismo. Otros individuos son más altos, delgados, de cuello y tórax alargado, con un ángulo costal epigástrico cerrado y agudo, con una musculatura pobre y extremidades largas. Estos serían entonces los longilíneos, microsplácnicos o asténicos. Y finalmente los normolíneos, normosplánicos o esténicos, que estos se encuentran en un grupo intermedio con una conformación corporal más armónica. También podemos definir el biotipo por la maniobra del ángulo costal epigástrico, en el cual si es muy cerrado sería longilíneo y si es muy abierto sería entonces brevilíneo. Esta tipología tan marcadamente diferente hace presumir una facilidad o predisposición distinta para contraer determinadas enfermedades, así como una desigual resistencia a las mismas, y también algunas diferencias en la disposición de algunos órganos, como es el caso del estómago, el cual tiene diferentes variaciones dependiendo del biotipo. La postura, actitud o estancia se refiere a la posición que asume el individuo cuando se está de pie, sentado o acostado. La actitud adoptada cuando la persona está acostada, la llamada actitud en el lecho, es variable dentro de la normalidad.
y su importancia radica en las actitudes patológicas que puede asumir un paciente encamado. Aquí podríamos encontrar la conocida plegaria magometana o los emprostotomos, los cuales se pueden encontrar en las convulsiones. En este video sobre las convulsiones podrás encontrar todo lo que necesites conocer sobre las mismas. La actitud de pie, la buena postura o actitud de pie normal, se caracteriza por una alineación adecuada de las partes del cuerpo. Para ello, hay que pedirle a la persona que se pare frente a uno y a una distancia de unos 2 metros evaluar la alineación y la simetría de los hombros, crestas ilíacas y rodillas, que deben estar al mismo nivel respectivamente. Después, pídale que se ponga de perfil. La alineación es normal. Si en posición lateral puede trazarse una línea imaginaria que pase por el lóbulo de la oreja, el hombro, la cadera, el trocante femoral, el centro de la rodilla y delante del tobillo. Existe una clasificación de tipos posturales que evalúa el aspecto de la cabeza, el tórax, el abdomen y las curvaturas de la espalda. Estas podríamos decir que son tipo A, excelente, tipo B, buena, tipo C, pobre, tipo D, mala. Y cada una tiene características específicas, como ves en pantalla. Por lo general, los normolíneos adoptan el tipo A y los brevilíneos el tipo D, y los longilíneos los tipos B o C. Las posturas anormales pueden obedecer a enfermedades, ya sean estas neurológicas, musculoesqueléticas y de otros sistemas. Se le denomina facie al aspecto y la configuración de la cara, la expresión facial o fisionomía de una persona. Ante todo, debemos evaluar la simetría, tanto estática como en movimiento, comparando el lado derecho de la cara con el izquierdo, evaluando las arrugas de la frente, las cejas, los párpados, los ojos, el surco nasogeniano y las comisuras labiales. Por ejemplo, si no hay ninguna simetría facial, una mirada amplia, abriendo totalmente los ojos cuando habla, puede expresar ansiedad. En cambio, el ceño fruncido y estrechar los párpados puede denotar disgusto, y una mirada evasiva puede denotar timidez o tristeza. Los estados de ánimo como ansiedad, disgusto, cólera y tristeza se detectan no solo por la expresión facial, sino por la forma de caminar, la postura y la forma de hablar. La tristeza se manifiesta con un paso lento y penoso al andar, deja caer la cabeza, hunde los hombros y tiene una postura indiferente y una mirada evasiva. Y cuando habla, lo hace en el punto final de la inspiración, como sin aire. En el sujeto con disgusto o cólera, tiene un paso vivo y enérgico. Al sentarse, cruza y mueve las piernas o las estira, cierra los puños, frunce el ceño, tiene una mirada desafiante y habla con fuerza durante la expiración. La ansiedad, por su parte, se manifiesta por un paso rápido, pero inseguro. La postura es rígida al sentarse y se frotan las manos o se secan el sudor, las uñas comidas, una mirada amplia, abriendo los ojos y habla en el punto más alto de la inspiración. Existe un gran número de facies patológicas, como la del muñeco chino o la de luna llena, que son las mismas y por lo general se encuentran en el síndrome de Cushing. También la parálisis facial, donde tendremos que diferenciar la central de la periférica, y aquí podremos hacer diagnósticos más profundos de dónde se encuentran las lesiones a nivel cerebral. Déjame saber en los comentarios si quieres un video sobre las facies patológicas. ¿Sabes que el índice de masa corporal ha pasado a un segundo plano, dándole prioridad a otro tipo de mediciones? Es vital conocer cómo y dónde se puede realizar la medición de la temperatura corporal y cuál es el valor normal en cada caso. Iniciaremos por el peso y la talla, que son las medidas antropométricas de exploración obligadas en el examen físico de todo paciente. Las más fáciles de realizar y las que menos recursos requieren. Estas nos ayudan a determinar el estado nutricional y metabólico del individuo y lo podemos realizar con una cinta métrica y una balanza o pesa. Iniciemos por la talla. Este parámetro tiene diferente relevancia en dependencia de la edad del paciente. En el recién nacido y el lactante es de vital importancia su control para poder medir el correcto crecimiento y desarrollo del niño, siendo necesario en cada consulta. En la edad escolar también es de vital importancia, pero ya se toma más esporádicamente. Ya en el adulto joven puede hacerse incluso una vez, y en las personas de la tercera edad nos ayuda a evaluar el acortamiento debido al estrechamiento de los discos intervertebrales, fracturas compresivas u otras alteraciones óseas. Para obtener la medición correcta, pídale a la persona que se pare erecta, sin zapatos,
de espalda a la pared o en donde esté fijado o dibujada la cinta métrica o el tallímetro. Ahí hay que asegurarse de que los pies estén unidos por los talones y que estén los glúteos, los hombros y la cabeza tocando la pared o el tallímetro. En el caso de que el examinado no pueda estar de pie, se medirá la talla entonces en posición supina, con el cuerpo totalmente extendido, con una cinta métrica desde los talones hasta el extremo de la cabeza. En el caso de los recién nacidos, existen tallímetros especiales diseñados para esto. Esta medición se puede usar para calcular el área de superficie corporal o definir la arquitectura corporal. También se ha usado para estimar el peso ideal y junto al peso calcular el índice de masa corporal. Estos parámetros cada día están más en desuso. Un ejemplo sería Arnold Schwarzenegger, que cuando ganó el Mister Olympia tenía un peso de 107 kilos y una talla de 188 centímetros. Esto, si realizamos el cálculo, nos daría un índice de masa corporal de 30.26, que es una obesidad grado 1. ¿A quién se le ocurre que Arnold estaba obeso? Pasemos ahora al peso. Este debe medirse y registrarse en todos los encuentros, ya que el hecho de ganar o perder el mismo debe ser un indicador importante de la salud o de la enfermedad del individuo. A menudo, la dosificación de muchos medicamentos depende del peso. La fórmula de Broca ha sido muy usada para determinar el peso ideal del individuo, la cual se determina por tantos kilos como centímetros le sobran a 100, admitiéndose un margen de desviación normal de hasta 10 kilogramos y precisándose que el peso de la mujer debe ser algo menor. Por ejemplo, si el individuo mide 170 centímetros, su peso ideal sería 70, más o menos 10 kilogramos. Existen tablas con percentiles en los que se cruza el peso, la talla, la edad, el sexo y muchos otros datos, y se usan sobre todo en la edad pediátrica. Ya en el adulto, se prefiere el uso de la determinación del porcentaje de contenido graso en los pliegues cutáneos, como el tricipital o el subescapular, y los métodos de bañera. Pero estas mediciones son mucho más específicas y no se cuentan en todas las consultas con los medios para realizarlas. Lo que sí es imprescindible en una consulta es alguna forma de tallar al paciente y una balanza o pesa. Déjame saber en los comentarios cómo lo dicen en tu país. Para obtener el peso o masa de un paciente, el paciente debe estar descalzo, con la menor cantidad de ropa posible, y después de evacuar la vejiga y, si se puede, la defecación, pero nunca después de comer. En el caso de pacientes en decúbito obligado, existen pesas para las camas de los pacientes o las sillas de ruedas. Después hay que registrar el peso del paciente, de preferencia en kilogramos. Lo ideal es que se estandarice el proceso lo más posible para facilitar y viabilizar este procedimiento. En muchos escenarios, este procedimiento de medición lo realizan los enfermeros o el personal auxiliar, pero en el caso de estar sin asistencia, tenemos que saber realizarlos y, más relevante aún, saber interpretarlos. Hay que tener presente que el pesaje seriado, como el diario en los pacientes ingresados, debe obtenerse a la misma hora cada día y usando la misma cantidad de ropa. Esto nos puede ser de gran utilidad para definir la retención de líquido que ocurre en los casos de edema, como ves en este video. Pasemos ahora a la medición de la temperatura corporal. Suscríbete para que no te pierdas ningún video de la serie de examen físico. La temperatura corporal se determina leyendo la medida registrada en un termómetro, nunca con la mano. Hay que recordar que no tenemos un termómetro en la mano y la sensación térmica que tengamos al tocar un paciente depende del ambiente y de nuestra propia temperatura corporal. Los termómetros pueden ser muy variados, como el clásico termómetro clínico de cristal que contiene mercurio en su interior, o el termómetro eléctrico, o un monitor asociado a un termostato de termodilución. La escala de los termómetros es variable, puede ser en grados Celsius o centígrados, o incluso en grados Fahrenheit o Kelvin. Los más comúnmente usados son los Celsius, pero en algunos casos, como la prueba de Tolkien o temperatura basal menstrual, se utilizan los grados Fahrenheit con el objetivo de registrar variaciones de temperatura más pequeñas. Muchos termómetros modernos tienen los Celsius y los Fahrenheit, pero aquí tienes en la imagen cómo convertir de una escala a otra. La temperatura puede tomarse en diferentes lugares del cuerpo, tales como la boca, el recto, la axila, incluso la región inguinal y la vagina. También existen medios para tomar en la piel, pero son menos eficaces y sensibles. Veamos ahora las características de cada lugar.
La temperatura axilar es muy usada, pero su práctica debería abandonarse por lo inexacta de la misma y sustituirse por la temperatura bucal. Este método se prefiere en los niños porque es menos peligroso que los otros. La temperatura bucal está muy difundida. Esta es más exacta y el termómetro debe dejarse en la boca unos 5 minutos, aunque el fabricante puede señalar menos tiempo. El método oral puede usarse en personas vigiles, alertas, que son cooperativas y mayores de 6 años de edad. Para poder usarlo, la persona debe ser capaz de respirar por la nariz y no presentar ninguna enfermedad oral o cirugía bucal reciente. En el caso de la temperatura rectal, la cual está muy difundida en Europa, se considera a sí misma la más exacta de todas, pero también la más invasiva, incómoda y embarazosa, y esta requiere por lo general termómetros especiales, aunque en la actualidad hay termómetros que sirven para la rectal y la oral. Esta debe usarse en los niños por debajo de 6 años o en cualquier persona en un estado confusional, ya sea un estado convulsivo, comatoso o pacientes entubados, y no debería de usarse en niños menores de 2 años por la posibilidad de perforación rectal. También está contraindicado después de algunas operaciones que involucren el recto, ya sean las hemorroides o abdominoperineales, y en las personas con enfermedades cardíacas, ya que puede producir una estimulación similar a la maniobra de Valsalva. Es imprescindible su uso cuando se está sometiendo a una persona a un proceso de hipotermia terapéutica. La temperatura inguinal se usa muy raramente, pero sobre todo en niños o enfermos muy debilitados. Tiene todos los inconvenientes de la temperatura axilar y están incluso aumentados. Es muy poco exacta y requiere flexionar el muslo sobre el abdomen y mantenerlo en esa posición mientras se mide la temperatura. Las temperaturas difieren en dependencia del sitio de la medición. Por ejemplo, las temperaturas rectales son habitualmente 0.4 centígrados más altas que las temperaturas orales, mientras que las axilares son 0.6 más bajas que las orales. Esto tenemos que tenerlo bien presente, ya que por ejemplo en la apendicitis hay un signo que es el aumento de 1 grado de la temperatura rectal. Déjame saber en los comentarios si conoces cómo se llama este signo. La temperatura bucal de una persona sana es de 37 grados. La inguinal o axilar es de 0,4 a 0,6 centígrados menor, es decir, de 36.5. La rectal y vaginal sería de 37.5. La temperatura axilar no debe rebasar los 37 grados, siendo la bucal hasta 37.3 y la rectal hasta 37.5. Pero cabe señalar que en un cierto número de sujetos la temperatura axilar puede exceder los 37 grados. Hay que tener presente que fisiológicamente la temperatura experimenta variaciones hasta de 0.8 grados Celsius durante el día, con un máximo entre las 5 y las 8 de la noche y un mínimo alrededor de las 4 de la mañana. Pero esto, en las personas que trabajan de noche, tiene una variación invertida. La alimentación y los ejercicios musculares aumentan la temperatura. Esto proporcionalmente a la intensidad del ejercicio realizado. La temperatura debe tomarse siempre en ayuna, antes del almuerzo, por la tarde antes de las comidas o por la noche o la madrugada. No debe tomarse la temperatura en el periodo digestivo, pues ello producirá una elevación de la misma por la digestión. Ni tampoco debe tomarse en la boca cuando se acaba de ingerir una bebida caliente o fría, ni en la axila o superficie cutánea cuando se ha mantenido en ella bolsas térmicas, ya sean frías o calientes. La administración de oxígeno con máscara puede también afectar la confiabilidad de la lectura bucal, porque el oxígeno inhalado tiene un alto contenido de agua en él, que esto puede enfriar la mucosa oral. Cuando existe un proceso febril que así lo requiera, la temperatura debe tomarse cada 4 horas. Déjame saber en los comentarios si quieres un video sobre la semiología de la fiebre. Esta es muy variada por el origen de la misma y la frecuencia, pudiendo diferenciar enfermedades como la malaria, que presentan fiebre terciaria o cuaternaria. En el examen físico, la inspección debemos realizarla en un lugar con una temperatura adecuada, que ésta se encuentre entre 20 y 25 grados Celsius, y con una iluminación suficiente que nos permite evaluar fielmente los colores y asegura un examen físico efectivo y meticuloso. Si el lugar tiene menos temperatura, puede aparecer palidez, piloerección, temblores y otras manifestaciones por el frío. Y con una temperatura más elevada, aparecería entonces rubicundez, sudoración y dilataciones venosas, entre otras cosas. La luz artificial que usemos debe ser de un tipo natural,
porque de no ser así puede provocar la aparición de colores inexistentes o puede enmascarar los que existen realmente. No será el primer ictero diagnosticado por una luz amarilla. Iniciemos entonces con la piel. Para un examen minucioso de la piel, debemos desnudar al paciente respetando el pudor y evitando siempre la iatrogenia. Debemos de hacernos acompañar por otro personal de la salud o por un familiar del paciente para evitar situaciones embarazosas o malos entendidos. Recordemos que en estos videos solo explicaré cómo se realiza el examen. Las alteraciones serán objetivo de nuevos videos. En la inspección de la piel debemos de hacer énfasis primero en el color y la pigmentación de la misma. La coloración normal de la piel varía según las diferentes razas, edades y regiones del cuerpo. También se tendrá en cuenta las variaciones estacionales y ocupacionales. Existen variaciones normales de la coloración de la piel en ciertas regiones del cuerpo, en particular en la cara, extremidades, genitales y en partes expuestas del cuerpo. Conocemos que ciertas regiones del cuerpo presentan una coloración más oscura que otras, como los órganos genitales, la línea abdominal o línea alba, los pezones, la areola y la piel que circundan los orificios naturales. También las regiones al descubierto, expuestas a la acción de los rayos del sol, son más oscuras que las que no lo están. En las personas de piel muy clara, la coloración va de un marfil a rosado, con posibles sobretonos de oliva o amarillo. Es común encontrar pequeñas hiperpigmentaciones conocidas como pecas o efélides en la cara, el pecho o los brazos. En las de pigmentación más oscura, el color va de un canela a pardo oscuro y los labios pueden tener un tono azulado en los descendientes del Mediterráneo, y en otras etnias pueden tener un color rojizo o azul en los labios y membranas mucosas. También tenemos que hacer énfasis en la higiene y las lesiones de la piel. El baño frecuente, determinado fisiológicamente, social o culturalmente, se asocia por lo general con una piel limpia y saludable. Generalmente, la piel normal está libre de lesiones, pero pueden observarse escoriaciones, cicatrices, pliegues, efélides, nebus, pápulas y muchas más otras. Si quieres un video sobre las lesiones básicas de la piel, déjamelo saber en los comentarios. Las lesiones tienen que ser medidas, de preferencia en centímetros o milímetros, y describir al detalle el lugar, la coloración y todos los demás detalles que se puedan presentar. Durante la inspección, siempre hay que exponer las áreas vulnerables, como los pliegues cutáneos o los puntos de presión. En los pliegues debemos hacer énfasis en los de las regiones inguinales o los surcos submamarios, donde el exceso de humedad puede contribuir al crecimiento de microorganismos patógenos y erosionar la piel de este lugar. Si se trata de un paciente encamado o inmovilizado, debemos descentralizar nuestra atención en la piel de los puntos de presión corporal, donde pueden aparecer las conocidas úlceras por presión, conocidas más comúnmente como escaras. Déjame saber en tu país cómo le dicen a las úlceras por presión. También hay que examinar la piel donde asientan esparadrapos, adhesivos, cintas o restringidores, las cuales pueden producir lesiones o reacciones alérgicas. Descubra además las heridas para evaluar su progreso, curación y observar cualquier drenaje o anormalidad que pueda presentar. La palpación de la piel debe ser superficial y ligera, o bien formando pequeños pliegues entre el pulgar y el índice, para identificar de los mismos la humedad, temperatura, textura o grosor, urgencia y movilidad. En lo referente a la humedad, la piel normal está generalmente seca al tacto, pero la humedad puede acumularse en los pliegues cutáneos. Si la persona está en un ambiente cálido o durante el ejercicio, estará ligeramente tibia y húmeda la piel. La ansiedad puede producir sudoración en las axilas, la frente y el cuero cabelludo, pero tenemos que tener claro que la sudoración profusa, conocida como diaforesis, tiene otro origen fisiopatológico. La sequedad o humedad extrema, o también el defecto o exceso de grasa, pueden ser anormales, pero no siempre tienen una significación clínica. Pero siempre hay que precisar si estas condiciones son generalizadas o están localizadas a determinadas áreas. En la evaluación de la temperatura, debemos recordar el uso del termómetro. La piel normotérmica es tibia al tacto. Lo que sí debemos es de tocar el tronco y las extremidades, comprobando que la temperatura sea la misma en todo el cuerpo, ya que se puede presentar un diferencial térmico entre las extremidades y el tronco, y este no es un buen signo. Con el descenso de las temperaturas se observa vasoconstricción y la inflamación aguda en cualquier zona de la piel
se acompañaría entonces de un aumento local de la temperatura. La textura de la piel no expuesta es lisa, mientras que la expuesta tiende a ser más rugosa. El grosor de la piel varía. La epidermis que cubre los párpados y las orejas puede ser de 1 entre 20 centímetros de grosor, mientras que la epidermis de la planta de los pies puede ser tan gruesa como medio centímetro. La piel normal tiene una turgencia elástica y rápidamente vuelve a su forma original después del pliegue cutáneo, cuando se presiona entre el pulgar y el índice. Cuando hay una deshidratación, la piel presenta una turgencia pobre, es lenta para recobrar su forma original. Por eso, el pliegue es uno de los signos que se usa en la deshidratación. La movilidad de la piel está restringida en el edema y la esclerodermia. Como resumen te diré que debemos describir de la piel el color, pigmentación, higiene, las lesiones, la humedad, temperatura, textura, grosor, urgencia y movilidad. Si existen lesiones, aunque no pueda uno determinar si tienen algún significado patológico, debemos describirlas, su número en el caso de ser posible. Ahora no quieras contar todas las pegas de una persona. Hay que describir la localización, forma, tamaño, color, consistencia, movilidad y sensibilidad. En algunos casos específicos, se puede marcar su contorno para ver su evolución. Un ejemplo de una correcta descripción sería una piel de color blanco rosado, tibia, es decir, normotérmica, seca, sin pliegue cutáneo prolongado cuando se pellizca, es decir, normohídrica, lisa, de turgencia, elasticidad, grosor y movilidad normales, con buena higiene y sin lesiones. Recordemos que las mucosas pertenecen a la piel, pero tienen características diferentes y en ellas haremos énfasis especial en su humedad y coloración. La humedad que presenta una mucosa puede estar en relación directa con la hidratación del paciente, a no ser que ésta se encuentre irritada por alguna causa. Debemos de recordar que las mucosas presentan una secreción normal, ya que de no presentarla, se ulcerarían. Un ejemplo sería el síndrome de ojos secos, en el que hay que usar lágrimas artificiales. La exploración de la mucosa, del aparato reproductivo o digestivo serán descritas cuando se realice el examen físico de esos sistemas, pero en el caso de encontrar alguna anomalía en las mucosas, debemos explorarlas todas para comprobar que no sea un trastorno localizado. En el caso de la coloración de las mucosas, tenemos que hacer especial énfasis. Esta coloración es debido a que se encuentra la microcirculación muy cercana y la disminución de la hemoglobina se traduciría en una disminución del color característico, que va de un rojo claro al rosado, ya sea por pérdida de sangre o hierro u otra alteración. También la coloración ictérica se evidencia por el mismo principio. Aquí tienes un video sobre la fisiopatología del íctero para que conozcas más sobre este tema. Pasemos ahora a los anejos de la piel, o también conocidos como faneras. Los pelos son producciones filiformes de la epidermis que varían de acuerdo con la parte del órgano que recubren y por ello reciben distintas denominaciones. Cabello, los del cuero cabelludo; cejas, los de la arcada supraorbitaria; pestañas, los de los bordes de los párpados; barba, los de la cara; bigote, los del labio superior. El pelo, propiamente dicho, serían los de las axilas, pubis y otras regiones del cuerpo. Los vellos serían los pelos cortos, finos y claros de la cara y de algunas regiones del cuerpo de la mujer y del niño pequeño. Y ya el lanugo o pelusa es ese pelo rudimentario muy fino, muy corto y claro, que presenta el infante en la cara y en el cuerpo. El pelo se explora por medio de la inspección y la palpación, tratando de establecer las variaciones tanto en estado normal como patológico, que puedan presentar sus características normales, que estas son la cantidad, distribución y calidad, que se traducen en aspecto, color, largo, espesor, resistencia y el estado trófico en general. Estas características sufren variaciones, ya sean estas fisiológicas, de orden individual o general, y en ellas se reflejan el estado normal de muchas condiciones biológicas como pueden ser la herencia, el desarrollo y el equilibrio de funciones del sistema neuroendocrino. Estas condiciones están representadas por la edad, el sexo y la raza. Los pelos constituyen caracteres morfológicos propios para cada época de la vida y para cada sexo, siendo considerados como caracteres sexuales secundarios. Las características de los pelos en las diferentes etapas de la vida
tienen características típicas muy distintivas. En la infancia y la niñez, el desarrollo piloso lo constituye la tricogénesis primaria, presentada en el momento del nacimiento por un escaso cabello que es muy fino y ralo, por las cejas que son rudimentarias y finas, y por el lanugo o pelusa que se encuentra en la cara, en el dorso y en la parte externa de los miembros superiores. Ya en la pubertad inicia la denominada tricogénesis secundaria o terminal, caracterizada por la aparición de pelos en regiones hasta entonces desprovistas de los mismos, y porque la calidad y la cantidad de los pelos que ya existían cambian fundamentalmente. Esta tricogénesis secundaria se inicia en la aparición de los pelos ralos en el pubis. Estos pelos del pubis aumentan en número y tamaño, al mismo tiempo que en el varón se cumple el cambio de la voz. Aparecen los pelos de las axilas, el esbozo en el labio superior del varón. En la niña, los pelos del pubis y de la axila han adquirido ya características definitivas en su cantidad y calidad, y en el varón se ha completado la tricogénesis con el esbozo del bigote y la barba. En la adultez, la cantidad, la distribución y la calidad de los pelos configuran un carácter sexual secundario propio de cada sexo. En el hombre, una característica genérica de los pelos es la de ser más abundantes y fuertes, y en la mujer los pelos son más bien ralos y finos. Posteriormente inicia la canicie, de forma discreta por los cabellos en el último lustro de la madurez. Se intensifica y se hace presente progresivamente en la barba y en los pelos del cuerpo, al mismo tiempo que la calvicie se insinúa con la acentuación de las entradas frontotemporales o por su aparición en derredor de la coronilla. Esto en lo que respecta al hombre. En la mujer, además del encanecimiento del cabello, aparecen en el labio superior y en la barbilla pelos duros con características de una barba masculina. Ya en la vejez, los pelos pierden vitalidad, se caen fácilmente, la canicie es generalizada y la calvicie es cada vez más extensa. Un ejemplo de la descripción del examen físico del pelo sería un pelo con buena higiene de color y pigmentación, cantidad, textura y distribución normales, de acuerdo esto con su edad, sexo y raza. Las uñas están representadas por las placas córneas del dorso de las falanges de los dedos, que se forman debido a una especial queratinización de la piel de las mismas. En ella se debe estudiar su forma, aspecto, resistencia, crecimiento y color, que pueden presentar alteraciones en las más diversas enfermedades, particularmente en las de orden metabólico, infeccioso o neurovegetativo. La uña normal crece aproximadamente 0.5 milímetros por semana y es de un color rosado, de una superficie lisa y con una consistencia elástica. La lúnula es de un color blanquecino y ocupa un quinto de la superficie de la uña. Su superficie dorsal es ligeramente convexa y tiene un grosor que va de 0.3 a 0.65 milímetros. Aquí es que podemos tomar el hiene capilar, que no forma parte en sí del examen físico de la uña, pero es de vital importancia realizarlo. Y este es de menos de 3 segundos. Veamos ahora algunos términos específicos en relación a las alteraciones que podemos encontrar en las uñas. La platoniquia, que es una uña plana, la coiloniquia, que sería una uña cóncava en forma de cuchara asociada al déficit de hierro, la uña en vidrio de reloj, que es cuando tiene un ángulo mayor de 160 grados y esta se encuentra asociada a hipoxia tisular crónica, la onicofagia, que es aquella persona que se come las uñas, la onicorexis, que son las uñas frágiles partidas con bordes irregulares, la onicomicosis, que son lesiones blanquecinas irregulares producidas por hongos, o la onichausis, que es la hipertrofia de las uñas. Al hacer el examen del tejido celular subcutáneo, debemos recordar que en él se encuentra el tejido adiposo, para discernir si el trastorno que presentamos es de uno u otro. No vaya a ser que confundamos un edema con una obesidad. Veamos primero el tejido celular subcutáneo. En él, lo que tenemos que definir es si este está infiltrado o no. Y estas pueden ser principalmente el edema, que este aparece cuando el líquido intersticial que ocupa los espacios intercelulares e intersticiales aumenta. El mixedema, que es cuando se infiltra por una sustancia dura, elástica de naturaleza mucoide, y este se presenta en el hipotiroidismo y es determinado por un déficit de hormona tiroidea,
causado por la atrofia de la glándula tiroides o su degeneración. Y por último, el enfisema subcutáneo. Aquí, lo que existe en el tejido celular subcutáneo, deformándolo y aumentándolo el volumen, es gas, casi siempre aire, y este presenta una crepitación característica e inolvidable, que se percibe al palparlo. Si quieres un video específico sobre el enfisema, déjamelo saber en los comentarios. Por ahora, solo te diré que se ve frecuentemente en los traumas de tórax, como en el neumotórax. Y si es debido a una infección por gérmenes anaerobios productores de gas, como en la gangrena gaseosa, adquiere un significado muy grave. Ahora veamos cómo hacer el examen físico del TCS. Existen métodos de pesaje seriado para determinar las variaciones de peso que se pueden encontrar en los pacientes con retención de líquido en el tejido celular subcutáneo, y esto se hace sobre todo en los casos de edema, ya que en el enfisema no representaría un dato significativo. A la inspección debemos tener presente las alteraciones morfológicas de la región afectada, el color de la piel y el aspecto de la piel de la región, ya que algunas de estas lesiones pueden ser crónicas. En las alteraciones morfológicas vamos a observar las huellas o marcas que dejan en la piel las arrugas de los vestidos, las ligas o los zapatos, haciéndose visibles estas en las extremidades, la cara o en cualquier lugar que asienten. También veremos la deformidad y el aumento de volumen de la región afectada que borra las desigualdades anatómicas de la misma. El color de la zona gana mayor relevancia en el edema, siendo el color rojo secundario a una vasodilatación marcada, como ocurre en los edemas inflamatorios o alérgicos, y el color azul o violáceo en aquellos casos en que además hay cianosis, como se ve en los edemas de la insuficiencia cardíaca. El color blanco lo encontramos cuando existe una vasoconstricción capilar en los sitios edematosos o el líquido acumulado en el tejido celular subcutáneo comprime la red capilar de la dermis y desplaza de ellos la sangre. Esto lo pudiéramos encontrar también en el enfisema de gran tamaño. Ya el color bronceado es por un aumento del pigmento cutáneo secundario a la irritación continua que produce el edema en el mismo. En el caso de la piel, esta va de una piel fina, lisa, tensa y brillante en los casos de poco tiempo de evolución a una piel gruesa, rugosa como un carapacho en los casos crónicos. En la palpación tenemos que tener presente la temperatura, la sensibilidad, la consistencia y la humedad. La temperatura generalmente está disminuida debido a la compresión sobre los vasos capilares del tejido celular subcutáneo, lo que disminuye la cantidad de sangre que se encuentra en los mismos. Pero en el caso de los inflamatorios, por la vasodilatación, encontraremos calor. En cuanto a la sensibilidad, por lo general es indoloro, excepto cuando asienta en zonas de un tejido celular firme que no se deja distender fácilmente. El edema inflamatorio y el angineurótico pueden ser dolorosos. La consistencia va de blando a duro. El enfisema es blando, depresible y crepita, y en el caso del mixedema es más duro al tacto, como los edemas crónicos. El signo más relevante en el examen físico del tejido celular subcutáneo es el caso Ogodet. Este se caracteriza por la depresión esférica que deja el dedo al comprimir la región edematosa, esto sobre un plano óseo durante 5 segundos al menos, y al retirar el dedo se evidencia su huella durante más o menos tiempo, constituyendo esto el caso o el Godet. Como ves en pantalla, en dependencia del tiempo de duración y la profundidad, se le dan más o menos cruces a este signo. Pasemos ahora al panículo adiposo. Suscríbete para que no te pierdas mi contenido. En este caso, no solo es conocer si está aumentado, disminuido o conservado. También debemos identificar otros aspectos, como son la distribución corporal, si hay signos de adiposidad ectópica, manifestaciones de lipotoxicidad y si hay una obesidad visceral o subcutánea predominante en el paciente. La obesidad subcutánea se refiere a la grasa que se acumula en el tejido adiposo, el cual es un tejido que está diseñado para este fin, por lo que es menos tóxica. Pero cuando la grasa se almacena en el hígado, o el riñón o el corazón, estaríamos hablando de una grasa visceral, y son tejidos que no están diseñados para este fin, por lo que tienen una gran lipotoxicidad, teniendo una gran repercusión en el paciente. La distribución clásica de la grasa corporal, la cual es un parámetro cardiometabólico fundamental, ya sea el riesgo cardiovascular asociado a la obesidad, no depende exclusivamente de la cantidad total del tejido adiposo, sino de su localización anatómica, existiendo dos patrones clásicos, que son el de la obesidad androide o central
y la ginecoide o periférica. La central o en forma de manzana distribuye la grasa en la región abdominal, el tronco y la parte superior del cuerpo. Esta se encuentra fundamentalmente en los hombres o en las mujeres después de la menopausia. Aquí se observa un abdomen prominente, cintura ancha en relación a las caderas y un panículo adiposo más duro. En el caso de la periférica o en forma de pera, la grasa se acumula en los glúteos, caderas y muslos, y se encuentra esta por lo general en las mujeres. En este caso, palparemos un tejido adiposo blando, móvil, y se observa una silueta corporal con una proporción cintura-cadera más favorable. En el examen físico del tejido adiposo, las mediciones antropométricas son de vital importancia para poder determinar correctamente el porcentaje de contenido graso. Pero en algunos casos, estas mediciones son difíciles de realizar por requerir de instrumental especializado. Pero el índice de cintura-cadera o cintura-talla ha cambiado esto, ya que solo necesitamos una cinta métrica. Existen manifestaciones cutáneas, como la acantosis nigricans, que se pueden traducir como una resistencia de los tejidos a la insulina, o la hepatomegalia, por una esteatosis hepática, que sería una manifestación de grasa visceral ectópica, lo cual no es muy buen signo. Y lo encontraríamos realizando el examen físico del sistema digestivo. Aquí te dejo un video sobre el examen físico de abdomen, donde podrás ver paso a paso cómo se realiza el mismo y las diferentes referencias viscerales con relación al dolor. Recuerda que esto es Medical Trainer y yo soy el Dr. Javier Oliva. Suscríbete para más contenido, ayúdame a crecer. Hasta la próxima.